Muy buenos días, queridos amigos que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos a su programa El Pinacate News, un programa de análisis y reflexión política. El día de hoy, 20 de enero del 2024, vamos a continuar con el análisis que se han realizado de las películas Heroico y Héroes, acompañado del doctor Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, Osvaldo Escobar Uribe y Armando Mechuero. Mil gracias. En el programa anterior se quedaron varias preguntas abiertas. Voy a tratar de rescatar algunas de ellas y para dar el contexto le dejo a nuestro querido amigo Osvaldo Escobar Uribe, no las recuerde. Bueno, la primera pregunta fundamental para mí ¿es posible que una institución que está diseñada para, digamos, administrar en la violencia pueda formar sujetos sin violencia? Mil gracias, querido Osvaldo. Y yo recuerdo que mencionaste también al gran artillero, que realmente Felipe Ángeles no era artillero de formación, él era un ingeniero militar de formación. Posteriormente él hace estudios y se prepara en este ambiente de la artillería y es el que introduce la artillería formalmente al Colegio Militar y a México con esta preparación académica que tiene. Y también mencionaste también a Fierro como los dos principales asesores de Villa y que en este sentido pues Villa tenía todo este aspecto donde le hacía caso al militar formado y donde utilizaba al militar que no estaba formado, pero que era un militar muy cercano a él, pero con otra conceptualización de la forma de atender el uso de la fuerza, ¿no? Inclusive habías mencionado ahí que en un aspecto de sicario, ¿no? para Villa y demás. Yo creo que el análisis partiría de quién es el jefe de los dos, quién es el que les da la instrucción. Y el que les da la instrucción no cuenta con una formación militar, sino es más parecida a su formación o sus experiencias de vida, están más parecidas a las de Fierro. Pero él sabía que le hacía falta este brazo técnico militar para poder tomar estas decisiones. Supongo, creo, que hubiera tenido otra trascendencia si Villa hubiera tenido una formación militar. Y es un caso muy parecido al que nos enfrenta sexenio con sexenio en nuestro país, donde un político sin los conocimientos y sin la formación militar, no con esto estoy diciendo que crea yo que el presidente de la República tiene que ser un militar. Yo lo que creo es que debe de tener cuando menos la información y la preparación para manejar a las Fuerzas Armadas y el impacto que tiene. La responsabilidad que tiene un presidente de la República en nuestro país con las características sociales que tenemos es muy importante porque tiene la fortaleza y la fuerza de la formación de los ejércitos, en este caso de la Armada y del Ejército, a sus políticas públicas que quiere implementar. Y se han cometido errores tan grandes como el de 68, donde no se ha podido distinguir para qué se usa un ejército. Y mandan a un ejército a la plaza de Tlatelolco. Ningún ejército del mundo se ordena solo. Siempre está un poder político atrás que le está ordenando. Esos militares que fueron a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco no se despertaron esta mañana diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a Tlatelolco. No, ellos recibieron una instrucción como la están recibiendo actualmente. Por eso es muy importante que la sociedad sea consciente de qué tipo de presidente quiere y a qué tipo de presidenta, en este caso, vaya a votar, porque debe de tener esa sensibilidad de saber qué ordenarle a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que obedecer al poder político, lo dice la Constitución, ¿sí? Y están para la defensa nacional y la seguridad interior, también plasmada en nuestra Constitución. Entonces, un presidente de la República no puede tomar decisiones ligeras en la actuación del Ejército o de las Fuerzas Armadas en general. Debemos de ser muy conscientes en esta parte y a mí me parece sumamente interesante la forma en la que le han dado
esta fortaleza a la Guardia Nacional, donde al no tener una escuela de formación para las policías federales y donde no existe una escuela de formación para las policías estatales y municipales, hacen uso de las Fuerzas Armadas, crean la Guardia Nacional, como se ha creado la Policía Federal y se han creado otras instituciones y que con sexenios las han ido aplacando. Entonces, yendo a la pregunta específica de que si se puede formar sin violencia, yo creo que sí. Yo creo que inclusive en nuestro país se forma militarmente sin violencia, pero sí se aplica la fuerza. En cada una de las actividades está presente ese carácter de la fuerza o de la fortaleza que deben de tener esos mandos medios que van a ser egresados de la Heroica Escuela Naval Militar, del Colegio Militar y de todos los demás planteles militares de formación. ¿Por qué mencionamos esos como los principales? Porque ellos son los que tienen el mando. Ellos son la parte armada y ellos son los que toman las decisiones. El resto de las escuelas de formación de los planteles militares son servicios y ellos no tienen mando. ¿Quiénes son los servicios? Los médicos, los ingenieros, los odontólogos, las enfermeras. Ellos son servicios. Ellos nunca van a ser secretarios de la defensa, por ejemplo. O sea, ellos nunca van a ser comandantes del ejército. Pero sí pueden ser generales. Sí pueden ser generales. Hay enfermeras, generalas. Tu amiga la odontóloga. Sí, pero ella no puede ser Maru. comandante del ejército. Ella no puede ser secretaria de la defensa. Para eso nuestra Constitución dicta que debe de ser un militar de arma. En el caso del ejército y en el caso de la Secretaría de Marina, pues igual, un marino de arma. No puede ser un médico naval secretario de Marina. O sea, o un ingeniero naval, no puede ser. Entonces, eso está muy claro. El 60% aproximadamente de las Fuerzas Armadas están conformadas por servicios, que le dan servicios al 40% de la fuerza, que son los de arma, que son la gente que está brindando sus servicios a la población civil. Y son los que ustedes están viendo, alguna parte en la Guardia Nacional, como en apoyo a la seguridad pública en los municipios, en las entidades federativas y demás. Entonces, yo creo que sí se atiende, mi querido Osvaldo, este tema de formar sin violencia. Yo creo que es un aspecto más intrínseco de la persona, de la formación que viene de su casa, la percepción que tenga, ¿sí?, sobre este aspecto. Y pues obviamente pues ya son muchos años en los cuales el año pasado, el 2023, se conmemoraron los 200 años del Colegio Militar, y esos 200 años son muchos años de experiencia en este proceso, donde cuidadosamente se ha estado dándole seguimiento puntual a que no se convierta en un abuso esta fuerza y esta violencia. Yo quisiera regresar a 2 puntos o 3 y después ya suelto. Lo primero es a esta vieja película de los 80s, te acordarás, mi querido Osvaldo, queridos Armando, querido coronel, querido capitán, el asunto de Reto al Destino, ¿te acuerdas? La película Reto al Destino pues forma para una fuerza aérea. Es decir, pero lo que me encanta de la película, casi nunca lo he dicho, pero me encanta, es la formación del que los forma. Es decir, él ya es una persona que fue piloto, que fue héroe de guerra, lo que sea, y los forma muy duramente. O sea, no los forma, digamos, tranquilamente. Es más, su finalidad es hacerlos renunciar. Eso es como que me parece que cabe muy bien esto, pero me quedé ahorita que estaban hablando sobre el dilema de si Rodolfo Fierro o Felipe Ángeles, me quedé pensando en algo que está pasando todavía en México. Algunos de nosotros pasamos por una universidad que tiene una facultad de comunicación y uno pensaría que todos los conductores de televisión, todo lo que pasa por la televisión y por el cine, tendrían que pasar ya por estas escuelas de comunicación, y no. Sucede que los mejores conductores de radio y de televisión en el país no pasaron por escuelas de comunicación. Entonces, este dilema continúa y ahora está pasando también en educación. Muchos que están aplicando para los exámenes no son profesores formados.
y les están ganando la plaza a gente que viene de la Universidad Pedagógica, de las normales, etcétera, etcétera. Entonces todavía no está resuelto este dilema de qué te forma más, ¿no? Y pensaba en otro ejemplo extremo ahora que fue en La Habana, que es el ejemplo de Fidel Castro y el Che. En estricto, tienen una muy, muy, muy limitada formación en Guerrero, financiada no sé por quién, pero lo que quiero decir es, y de allá a la Sierra Maestra, no sé si ves, es decir, todo lo que pasó, el Granma, etcétera, pero van improvisando. Y van improvisando y llegan a lograr pues lo que es Cuba, ¿no? Entonces, la Revolución Cubana. Pero lo que quiero decir es, este dilema no está resuelto. Pero volvamos al origen de este programa. A mí, si yo me quedo con algo de la película, también ya dije algunas cosas en el programa pasado, pero hay un discurso inicial que me parece súper significativo, Armando. Es decir, cuando él da un discurso como ahorita ya nos contó un poco Joaquín, bueno, nos contó la vez pasada, cómo es este recibimiento al heroico colegio militar, pero este discurso no tiene desperdicio. Desde que empieza él a hablar a los, ¿cómo les llaman? A los que acaban de llegar, a los novatos potros, como se les llama, pues les dice muchísimas cosas, no los engaña. Les dice, van a vivir aquí procesos muy duros, van a vivir aquí procesos, es más, si de una vez alguien le quiere saltar al terreno de juego, pues va conmigo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, pero me parece que ese empoderamiento, por lo que platicábamos en el programa pasado, Armando, es muy lejano al bullying, es peor que el bullying, porque tiene cierta jerarquía, una jerarquía que, como ya nos explicó Joaquín, nunca se va a perder, porque en un mando militar uno sigue órdenes. Entonces, esas órdenes tienen que estar por un proceso de incubación. Y eso me parece que es muy interesante cómo desde ahí, es más, la escena termina gloriosa, termina con un apagón. Dice, si es porque me están grabando, ¡pum! Y se acaba, y se apaga la escena. Entonces, me parece que esto ya da pauta para muchas aristas que podemos seguir platicando por acá. Sí, Gracias. yo también siguiendo un poco estas dudas, estas inquietudes que desde el programa anterior, creo que van siendo patentes. Ahora tú comentabas, Joaquín, un poco esta vinculación entre la formación de un militar y la formación de un civil y cómo un líder, en el caso de Pancho Villa, pues formado desde el pueblo, vamos a decir, sin formación militar, pues tenía a su cargo, por una cuestión militar, por una revolución, tenía a su cargo a Fierro y por otro lado a Felipe Ángeles, a los que le hacía caso como por alguna razón que tenían que ver con su propia formación. En ese sentido, creo que sería muy interesante analizar otros casos, como por ejemplo, a mí me parece que, y han ponderado mucho a Rommel en la Segunda Guerra Mundial, y que obedecía a Hitler, ¿no? Y por otro lado, pues los otros casos donde podemos hablar de militares que son los líderes o que se erigen en líderes y que pues uno pudiera pensar, tú hace un momento decías, no se trata de que un militar formado sea el líder de un país, ¿no? En Sudamérica las experiencias son terribles con todas las dictaduras. Y el imaginario es de tal suerte que uno no quisiera tener, por lo menos nuestros hermanos latinoamericanos, jamás piensan bien en ningún militar formado. Lo que me da a pensar que el líder, en el sentido extenso de la palabra, tendría que ser buena persona, sea militar, sea civil, porque ocurre que al líder le delega uno la responsabilidad de muchas decisiones. Y si esa persona, sea militar o civil, no tiene una formación en valores adecuada, pues va a ser terrible, sobre todo si tiene el poder, ¿no? Pero pudiéramos ahí incluso
llevar a los ejemplos concretos Napoleón, hablábamos de incluso comentar esa película en términos de estrategia, etcétera. Pero bueno, creo que por ahí podríamos ir abriendo un poco las preguntas o los comentarios. Yo tengo el siguiente comentario en relación a las dinámicas sociales que se dan digamos, alrededor del ejército, que son muy interesantes. Y esto me lleva a preguntar, ¿quiénes son los soldados? O sea, es decir, o que nos platique Joaquín, ¿quién es un soldado? O sea, ¿quién? un cadete, un soldado. No, primero, ¿quién es un soldado? Claro, ¿no? Porque, digamos, los cadetes se van a formar como oficiales que van a mandar a estos soldados, ¿no? O van a comandar a estos soldados. Entonces, a lo que voy es, ¿quién accede al ejército mexicano? Es decir, los que están, digamos, de operativos, ese 40% que hacía referencia, ¿quiénes son estos soldados que vemos en camiones militares en las calles, ¿no? ¿Cómo ingresan? ¿Quiénes son? ¿De qué estrato social vienen? Porque yo pienso en las imágenes de la Revolución Mexicana y veo al moreno a caballo, y si le quitamos esa indumentaria, vemos ahora con un fusil FX, no sé, vestido de verde, bla, 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 en la sierra de Guerrero, en un operativo contra el narco, y es el mismo morenito, no sé si me explico. Entonces, estoy intentando ser descriptivo y pedirle esa descripción a Joaquín. Entonces, ¿quién es el soldado? ¿No? ¿Quiénes ingresan de qué estrato social y ingresan al ejército? Y después, ¿quiénes aspiran a ser oficiales? ¿Quiénes al final acceden a esta formación del colegio militar? Porque hace rato decíamos, ingresar al colegio militar o a las escuelas militares no es cosa sencilla, ¿eh? O sea, se demanda de manera intelectual y física de los sujetos mucho. Hay varios cuestionamientos que quedan muy pendientes en este segmento, en el cual pues a mí me gustaría contestar. Yo no creo que un militar deba de ser quien tenga el poder en nuestro país, pero sí creo que más que ser una buena persona, el que esté al frente de este país, sí debe de ser un hombre de instituciones, un hombre que respete a las instituciones y que tenga este carácter de poder de manera transversal unirlas, que no ande cada una de las instituciones haciendo una actuación aislada. El actual exigencia que tiene la sociedad es unirnos todos en este tema de que se vive en la inseguridad, en el tema de la salud, en el tema de la educación y otros grandes temas que aquejan a nuestra sociedad. ¿Cómo lograrlo? Fortaleciendo las instituciones. ¿Y qué es esto de fortalecer las instituciones? Porque pareciera ser algo así muy grande, ¿no? O sea, una parte del fortalecimiento de las instituciones es la formación de sus integrantes. Una parte importante para hacerlo. El actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no pudo haber logrado algunos de sus cometidos, de estos objetivos prioritarios, como es el aeropuerto, el Tren Maya y demás, lejos de que sean buenos, malos, criticados o no, lejos de eso, no lo pudo haber logrado si la fuerza y la formación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que son las encargadas de realizar estas actividades, no lo hicieron? Y tal vez el presidente o su gente allegada contestaría porque no tenía confianza en las personas que ahí laboraban. ¿Por qué quitar de esa responsabilidad a estas instituciones y por qué meter a las Fuerzas Armadas en esta actividad? Y algunos, como Epigmenio, dirán que ya tiene de su lado a las Fuerzas Armadas porque pues le ha dado mucha fuerza y mucho poder y es algo que en próximos sexenios podrá utilizar. Más lejos de la realidad no se puede. Eso es tener un desconocimiento pleno de qué es la formación militar. El secretario de la Defensa y las Fuerzas Armadas le rinden y ellos ven la investidura presidencial, no ven a la persona, no ven al político y no ven los fines políticos que éste busque. Es una lealtad institucional al poder ejecutivo, así de sencillo.
no tiene otra connotación más que esa. Por eso es importante saber elegir con nuestro voto a quién va a ser el próximo presidente de la República, ¿no? Pero así sin género, Joaquín. Porque en otro programa dijiste que la La que va a presi- ser, no sabemos todavía. Bueno, sí va a ser una mujer. O Pero sea, hay un tercer No candidato. manches, ¿no? bueno, Hay un tercer candidato. bueno, ya se está politizando este tema de la formación militar. Pero bueno, creo que es importante considerar eso y grandes militares. Ahí me tocó en algún momento ser administrador de una galería histórica, la Galería Histórica del Estado Mayor Presidencial, y algunas veces me visitaron muchas personalidades, muchos grupos de militares, navales, señora de las lomas, escuelas de rincones muy despegados de nuestra población, y yo pues les daba el recorrido, ¿no? Por esta galería histórica de esta primer formación de la República en 1824 con Guadalupe Victoria hasta la fecha que tenía, y explicándole pues a grosso modo cuál era el transcurso de las Fuerzas Armadas y del Estado Mayor Presidencial acompañando a los presidentes. Y cuando pasaba por la etapa de Lázaro Cárdenas del Río, pues ahí se mencionaba que él como presidente de la República pues siempre estuvo muy interesado en los aspectos sociales de la población, la Comisión Federal de Electricidad y todas estas instituciones que, digo, por decir algunas, Pemex, ¿no? O sea, el tema de petróleos mexicanos y demás, pero siempre estuvo muy atento, ¿sí?, a las necesidades de la población civil. Y por ahí nos comentaba en algún programa don Memo Munro, lo debe de recordar ahí el doctor Donatiu, que estuvo también en Puerto Peñasco, y allá desde Puerto Peñasco el propio general Cárdenas dijo: aquí hagan una bahía, aquí hagan un puerto y aquí pasa el tren, ¿no? El tren que ayudó mucho. Entonces, es un militar de formación, Lázaro Cárdenas, es una persona que cree en las instituciones y es un militar que no delegó a las Fuerzas Armadas, ¿no?, en ese caso del tren y demás, la responsabilidad. Dejó que cada una de las instituciones resolviera las instrucciones que él da. Entonces, ese liderazgo de este general Cárdenas, pues creo que sigue teniendo ese impacto, y en cada una de esas visitas que hacían a esta galería histórica, pues yo les preguntaba al final: ¿qué presidente creen ustedes que haya sido el mejor en nuestro país? Una pregunta, pues obviamente tenía ese chanfle, ¿no? Porque siempre decimos: ¿qué mejor presidente? Y siempre, no, ninguno, todos están muy mal y demás, pero siempre fue el común denominador de todos estos grupos que visitaban mencionar a Cárdenas como uno de los mejores presidentes de nuestro país. Da para incluso las 3 elecciones presidenciales del ingeniero, ¿no? Es decir, la gente sigue ponderando a Cuauhtémoc, pues, básicamente por su padre. O sea, ¿tenía virtudes? Sí tenía virtudes él, y las tuvo incluso como la primera opción de izquierda en la Ciudad de México, sí, sin duda, pero mucho en el halo del papá, o sea, que es un halo mundial. Es decir, Cárdenas tiene un peso histórico para todo el planeta, sin duda, ¿no? Entonces, por la nacionalización del petróleo, por el reparto agrario, por la educación socialista, etcétera, ¿no? Pero ya nos salimos un poco. No sé si alguno de ellos, sí. Yo nada más quisiera regresar hablando de esos ejemplos. Bueno, pues también Porfirio Díaz era militar, ¿no? De carrera. Exacto. Y bueno, el ejemplo también es muy polémico. Hay quienes dicen el mejor presidente porque logró o quienes se oponen, porque también se constituyó en un dictador, ¿no? Sí, aquí el tema que creo que, en mi opinión, puede ser relevante es: ¿qué es un jefe de Estado y qué es un político que alcanza esta connotación? El que cree, y eso nos lleva a la formación militar, o sea, el que cree en las instituciones o el que no cree en las instituciones, el que las manda al diablo. O sea, ¿qué tipo de presidente o jefe de Estado o jefe de gobierno queremos para nuestro país, ¿no? Una persona que esté recargado, y las Fuerzas Armadas, indudablemente, cualquier egresado de los planteles militares cree en las instituciones. No sé si esto pasa
en el resto de las instituciones, ¿no? Digo, podemos hablar del Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es un aspecto de formación que a veces lo apagan, a veces lo abren, creo que un año sí, otros 2 no, y así anda. Podemos hablar del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Con esta formación que tienen el Poder Judicial, y así podemos hablar de ciertas instituciones dentro de nuestro país que tienen un proceso de formación institucional, ¿no? Que va hacia la institución esta formación. Cosa contraria es el aspecto de la formación en otro aspecto. Sí, al ejemplo que quiero referirme es a lo que pasó con estos tres, digamos, tres secretarios, esa es la diferencia, secretarios de Estado en la Secretaría de Educación Pública, que desde el primero habló de la nueva escuela mexicana y los tres entendieron cosas diferentes. Pero ya en lo operativo, el asunto es que se hizo un plan, programas para todas las escuelas de educación básica que tomaban elementos fundamentales como la comunalidad, la comunidad, como la interdisciplinaridad, como el diálogo de saberes, como que ayer mismo yo platicaba con Armando Zamora, un alumno de aquí de nosotros, exalumno de nosotros, y él me decía, pues cuando yo les hablo de eso a los maestros, porque ahora es subdirector él, los maestros no entienden. O sea, no entienden qué es la interdisciplinariedad y por qué tienen que dejar de dar solamente matemáticas o solamente español. No entienden, porque no tienen un proceso formativo. No se les dio el proceso formativo. Dice Armando, yo sí lo tuve en la maestría en educación ambiental. Y como tuve ese proceso formativo en la maestría de educación ambiental, pues cuando lo leí, el programa, me di cuenta de lo que estaban hablando. Pero como no lo tuvieron todos los maestros, pues lo que están haciendo los pobres profesores es arraigarse a su saber. Es decir, si soy maestro de segundo, ¿qué se ve en segundo? Las tablas. ¿Qué se ve en segundo? Las oraciones. Eso es lo que están dando. No están dando lo que está dando, lo que les propone el programa, que es además muy rico, pero muy mal operado. Y muy mal operado por justo lo que tú decías, capitán Joaquín. No, está muy mal operado porque no se dio procesos formativos que llegaran a esos maestros, y él mismo me decía un poco con risa, Armando, me decía, y pobres profesores porque siempre dicen la frase, que es una frase muy, muy conocida entre el magisterio, que es, este programa es lo mismo de antes. Dice, no tiene nada que ver con lo de antes, nada. Pero para ellos ya es como una defensa, es como una resistencia, es como una manera de entender la cuestión. Y me parece que eso, como decías, estamos hablando de películas, pero lo importante es cómo las películas nos llevan al proceso formativo y lo que tú decías, Joaquín, cómo el proceso formativo nos lleva a la toma de decisiones, ni más ni menos. No sé, Armando. Sí, y siguiendo el discurso un poco, precisamente hemos estado hablando aquí de formación, en específico formación militar, y cómo la formación militar o el diálogo sobre la formación militar nos ha llevado a el respeto o no a las instituciones, que sobre todo tú señalas cómo en la formación militar sí hay una visión de respeto a las instituciones que de pronto en muchos líderes parece que se ha desechado. Lo que yo creo es que toda formación produce o conlleva al desarrollo, formación y transformación de las instituciones, lo que nos llevaría a pensar en qué estamos entendiendo por una institución. Y una institución pues es una organización social en la que, como actúan seres humanos, hay quienes tienen detrás un proyecto, ¿no? Por eso es muy importante lo que decía Tona de tenemos que pensar en quién vamos a votar en el 2024, pero no en términos de la persona, sino del proyecto. Porque ese proyecto presupone una serie de instituciones que están o que preexisten, pero que se han ido transformando de acuerdo al proyecto. Porque en toda institución hay procesos instituyentes y procesos instituidos. Los procesos instituidos quedan como la regla, como si vemos la Revolución Mexicana como una institución, bueno, la Constitución es quien aglutinó de algún modo todos aquellos proyectos sociales
de cambio y de transformación que tenía la sociedad mexicana después del Porfiriato. Sin embargo, podemos ver que en pequeño no todos los proyectos se volvieron hegemónicos o dominantes. Carranza fue quien mejor adquirió el mayor número de proyectos, pero Villa, Zapata, pues quedaron ahí proyectos que de algún modo se plasmaron en la Constitución como parte de lo instituido, pero dentro de la institución también hay procesos instituyentes, contrainstituyentes, que por ejemplo han dado lugar hasta el movimiento zapatista en 1994, reivindicando los proyectos, en este caso zapatistas, ¿no? Entonces, sí es más complejo, pero nos permite poder vislumbrar esto que estamos hablando de la formación militar y las instituciones. Mil gracias, querido Armando. Y a mí sí me gustaría acotar, si están de acuerdo, obviamente, a las instituciones del Ejecutivo Federal, ¿sí? Y de los poderes. Yo creo que otro tipo de instituciones serían las instituciones ideológicas, ¿no? Como mencionas, el tema de la revolución y demás. Pero sí hay que acotar a este tipo de instituciones, a las que provienen del Ejecutivo Federal, ¿sí? Y a las que van en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Ustedes vinieron aquí para forjarse como oficiales, como hombres. Quiero que sepan que todo esto no es por ustedes, es por el bien de México. Mil gracias, queridos amigos, por seguirnos acompañando en su programa, El Pinacate News. Y hay varias preguntas todavía que quedan en el aire. Espero responder algunas y sí me gustaría hacer otras por ahí que tengo la duda de qué opinión tienen ustedes al respecto. Una de las preguntas es la que me hiciste, mi querido Osvaldo, respecto a qué es un soldado en México, ¿no? ¿Y quiénes ingresan? ¿Quiénes ingresan y qué es un soldado, ¿no? No sé si sea metáfora o una pregunta abierta o muy práctica y tangible, pero voy a tratar de responderla, ¿no? Un soldado en nuestro país, y lo dicen algunos de nuestros manuales, debe de tener una mística social muy particular, ¿no? Debe ser un guerrero, una persona que aspira a hacer un bien social. Eso está dentro de nuestros manuales. No existe en nuestro país, salvo algunos casos aislados propios de su formación familiar o por las experiencias que ha tenido y carencias y demás, que no tiene que ver con estratos sociales, ¿eh? No tiene que ver que seas de un nivel bajo, medio o alto. O sea, un soldado en nuestro país debe de tener ese amor a la patria. De inicio, o sea, lo identifica uno cuando se recluta a este soldado. Una vez reclutado este soldado y que da a ver que tiene esta pasión y este respeto hacia su semejante, esa persona buena que tú mencionabas, que nos fuimos a los presidentes y demás, pero hay que irnos al origen, pues, eso se identifica a la hora de reclutar a un soldado. Y cuando tú agrupas a un número importante de personas hacia un fin natural, moral, viable y en beneficio social, ya tienes esta maquinaria de la que estábamos hablando. Cuando logras captar a este grupo de personas, que esa es la mayor parte de nuestra sociedad mexicana. Pero como estamos aislados en algunos casos y en algunas formas y en algunos estratos, no podemos congregarnos. El ejército sí lo puede hacer, las Fuerzas Armadas en general, la Marina y el ejército lo pueden hacer. Se identifica a estas personas y se les forma en este proceso de formación que hemos venido mencionando para la defensa nacional. Actualmente, el actual gobierno pues, está tratando con la Guardia Nacional atender algunos rezagos de otros sexenios en materia de seguridad pública. Por eso se está prestando el apoyo, que creo que se vence este año y en estos meses se vence el permiso o la licencia que se dio por parte del Poder Judicial respecto a la creación de la Guardia Nacional. Pero bueno, ese es otro debate que está ahí
en el tintero, pero las Fuerzas Armadas, a través de la Guardia Nacional, está atendiendo temas de seguridad pública. Pero el origen es la defensa nacional. Y en la defensa nacional se encuentra este amor a la patria. Y este lema que ustedes lo han visto en algunos momentos, que es por el honor de México. Honor, defensa, valores, principios, cosas que creemos se han perdido en nuestra sociedad, pero que el ejército sigue fomentando y sigue tratando de arraigar, ¿sí?, en cada uno de sus integrantes, y que día a día y a todas horas se está recordando estos valores y estos principios que fortalecen a la institución como tal y llegan a este ejemplo que pusimos en el primer programa, en donde se enfrentan en Altar Sonora contra los sicarios, gran número de sicarios, y sale este sargento a decirle que aquí nos morimos todos, ¿no? ¿Por qué él dice eso? Por el amor. Oye, Joaquín, pero eso es del amor a la patria. ¿No deberíamos, más allá de esta polarización entre las candidatas y el posible candidato, etcétera, no deberíamos, no sé cómo, psicoanalizarlos o no sé, a todos los funcionarios públicos, y tendríamos que llegar a eso? Tendríamos que llegar a que cualquier funcionario público tendría que haber sido formado en el amor a la patria. Y la verdad es que no. O sea, tú ves cada bandidal de veras, cada rata de dos patas, pero increíble, o sea, y no tiene ningún amor a la patria, tienen amor a sus bolsillos, tienen amor a la corrupción, a la tranza, todo esto, sí los veo muy enamorados, pero a la patria, no lo veo por ningún lado, ¿no? Y otra vez, ¿no tendrá que ver con procesos formativos? Platicábamos el otro día con un maestro aquí de la universidad y a la hora de la comida, y él nos decía, es que no tienen ni idea. Les preguntaba a él, dime un acontecimiento importante del siglo XIX. Nadie contestó nada. Pero además ya les habíamos dado clase del siglo XIX. Entonces bastaba con que dijeran, no sé, la intervención, Qué mal dieron la clase. No, imagínate, ¿no? Pero qué mal dimos la clase y qué mal la comprendieron. O sea, entonces, exacto. Entonces ahí en los dos procesos, en los dos, tendríamos que tener, porque la mejor forma de aprender, pues eso lo dice Ausbel, que quieras, tiene que ver con los aprendizajes previos. Si les estuvimos aquí hablando de Maximiliano o estuvimos hablando de la República Restaurada y no dimos con nada en la cabeza, es porque a lo mejor no hay nada. Entonces algo está pasando. Y sin sentido histórico, dime Armando, dime Osvaldo, dime Joaquín, ¿cómo hablamos de la patria? ¿Cómo hablamos del país? ¿Cómo hablamos del amor a México? ¿Cómo? Perdón, ahí no sé si... Bueno, yo sigo pensando en quienes ingresan al ejército desde el sentido social, es decir, un poco como para trascender esto del ejército es pueblo uniformado, ¿no? O sea, es decir, sí, bien, esta es una primera parte de lo que nos acabas de explicar, pero socialmente, ¿quién es el soldado? ¿Quién es el oficial? ¿Quiénes son los altos mandos? Un poco para aterrizar y regresar a las películas otra vez. Una de las escenas de la película es el general director del colegio militar hablando en náhuatl, ¿no? Es decir, no es lo mismo un oficial güerito venido de los Altos de Jalisco a un soldado del sureste mexicano. No es lo mismo. Es más, no es lo mismo dentro del ejército tampoco. Entonces, cuéntanos, ¿qué es un ser soldado? ¿Qué es ser oficial? ¿De dónde vienen socialmente? Incluso dentro de la jerarquía militar y dentro de la mística y dinámica del ejército, no es lo mismo. O sea, hay niveles y muy marcados dentro del ejército. Ahí sí te voy a responder con mucho respeto y con mucho cariño, con mucho amor. Yo no sé de dónde sacaste el tema de que no es lo mismo, si es güerito, moreno, demás. O sea, no sé si tengas tú alguna... No, por eso, pero él, o sea, Osvaldo. O sea, Osvaldo, ¿de dónde lo sacas? O sea, si has tenido alguna experiencia o claro, crees que así sea. Yo en mi experiencia, te lo digo con toda sinceridad, el morenito, el güerito, o sea... Tú eres el bonito de tu familia. Y yo soy el negro, o sea, a mí mi mamá me dice el negro. Yo por eso estoy aludiendo a la parte social, porque para el resto de la sociedad mexicana el soldado es el guacho.
Ujú. ¿Sí me explicó? Si a ti te detienen en un retén militar, inmediatamente es el moreno me está deteniendo. ¿Sí me explicó? Eso es a lo que quiero llegar. Sí, pero ese es un tema de la sociedad, o sea, no Claro. es dentro del ejército. Yo te voy te voy a platicar una experiencia. En el sexenio de Vicente Fox, Ok. Noroña estaba en la defensa de la banca, de deudores de la banca desde Cedillo, y luego se hizo su resistencia civil creativa, su resistencia civil chilanga y su resistencia civil pacífica, las tres Fernández Noroña, el actual diputado, y creo que es el vocero de Claudia, no sé. Y él llegaba a Los Pinos y nos pateaba. O sea, nosotros estábamos como soldados cuidando ahí como las barreras, Los Pinos, y nos llegaba y nos pateaba, pues le regresamos las patadas, ¿no? Pero yo, no, lo que pasa es lo que quería era llamar la atención. O sea, cuando él llegaba, te patea, pues te agrupas, ¿no? Crees que va a pasar las barreras y demás. Entonces él se voltea hábilmente con este ingenio del político mexicano. O sea, no es el ingenio del político europeo. O sea, se voltea y ya tiene los reflectores en la cama con gente atrás, ¿no? O sea, esa era una de las tácticas que utilizaba Fernández Noroña. Pero yo recuerdo que él y gente me volteaba a ver a mí y me decía, oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no eres de los morenitos así, de los guachos, ¿no? O sea, de los chaparritos y demás. O sea, ¿por qué no te No, de verdad. O sea, son ese tipo de experiencias que Los guachitos son chiquitos. o sea, dicen. Pero esa es una percepción social fuera de las Fuerzas Armadas. O sea, eso no está dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas, el que resalta y el que es hábil es el que tiene las habilidades técnicas en el aspecto físico. Puede ser un buen corredor, puede ser un buen tirador, puede ser un buen estratega, ¿no? Claro. Ajá. No, pero hay habilidades, por ejemplo, de que un chaparrito, como Napoleón, dentro, organice un grupo de gente impresionante. O sea, y hay otro que es bueno para hacer los documentos de tácticas, de traslados y demás. O sea, hay como una actividad para cada habilidad que tengas y desarrolles. Está dentro de los mandos designar. No me gustó Joaquín Phoenix, Napoleón, porque no es tan chaparrito. Bueno. Y Napoleón era chaparrito. Sí, aquí dentro del ejército no es quien sea más güerito o blanquito. Aquí es el que tenga o que haya desarrollado más habilidades o competencias dentro de las ¿Y Fuerzas quiénes Armadas. ingresan? ¿Pueblo en general? El poder general está abierto, esas 32,000 personas con las que a mí me tocó De alguna todos vez, los estratos sociales. de todos, principalmente de clases bajas, todos somos. O sea, de ahí venimos, y me incluyo, ¿eh? Yo venía de un problema económico muy fuerte de mi familia y por eso, o sea, tomo esa como una de las alternativas. Yo soy parte de ese estrato social bajo, ¿no? O sea, mi papá había quebrado con la empresa, se le había quemado su bloquera y demás, y nosotros andábamos, como se dice en el argot militar, pariendo por sacar los pesos, ¿no? Íbamos a vender donas, los ponteduros, íbamos a vender cosas a las calles porque no teníamos dónde, ¿no? Pero bueno, o sea, de ese estrato social es el que, desde que salimos, la mayoría de los que integramos las Fuerzas Armadas. Mil gracias, queridos amigos. Quiero mostrar aquí una fotografía que espero les sea interesante. Mil gracias, queridos amigos que nos siguen en las redes sociales en su programa, El Pinacate News. Y como ven, pues ya se nos fue otro segundo programa. Y yo sí quería dejarle aquí a mi querido Armando Mechuero, a Osvaldo, unas preguntas que tienen por hacer. Y sí me gustaría, si me lo permite, el doctor Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, hacerle una pregunta a él. Adelante, Armando. Sí. Bueno, ya hemos estado hablando, hay muchas cosas que no han quedado y bueno, yo creo que eso es lo rico de la conversación, del diálogo, porque no hay verdades definitivas. Sin embargo, con relación a estos puntos donde pensamos en cómo se va conformando el ejército, y un poco la pregunta que te formulaba Osvaldo me parece que va dirigida hacia cuál es la necesidad o
¿por qué alguien decide entrar al ejército? Y comentábamos fuera de cámaras, en general es por una necesidad social y económica. En ese sentido, me parece que es un reflejo incluso de las sociedades y sobre todo de las sociedades modernas capitalistas. De ahí que, por eso mi pregunta, y a partir de esa necesidad, seguro también en el ejército se reproduce este clasismo, racismo, como reflejo también de la sociedad, aunque en una institución que hemos llamado total o más rígida, más en donde lo instituyente no se toma tan en cuenta, donde lo instituido es fundamental. Entonces mi pregunta iría como por ahí. Mil gracias, mi querido Armando. Pues bueno, mira, a ver si te puedo responder con claridad. Un sargento en el ejército puede ganar 20,000 pesos al mes, pero tiene 3 hijos, los 3 hijos en edad de universidad. Y uno de sus hijos puede conseguir una beca en la Anáhuac, otro hijo puede conseguir la beca en el TEC de Monterrey y otro hijo puede conseguir su beca en la Ibero. Pero es normal. O sea, sí puede. Sí, se puede conseguir. Digo, tiene que participar, tiene que demostrar que tiene Aplicar, habilidades todo, y demás, ¿no? Pero ese sargento que gana 20,000 pesos, con el 100% de beca que le dan a sus hijos, termina ganando arriba de los 100,000 pesos. Entonces, el ejército, este es un ejemplo, ¿eh? Este es un ejemplo de los beneficios que te da el ejército actualmente. Ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo. A mí no me tocó que me pagaran la universidad, yo me la pagué. No, yo me pagué la licenciatura, la maestría, el doctorado, o sea, yo me lo pagué, pero ya al final, cuando yo estaba terminando, ya iniciaba todo este proceso de las becas hacia los hijos de los militares. Y bueno, este es un gran beneficio que tienen dentro del ejército. Pero aquí lo curioso es de que ese hijo de ese sargento, pues no puede, o sea, desarrollarse en el ambiente que se desarrollan sus compañeros de escuela. O sea, no pueden ir a comer, a desayunar y cenar, e ir de viaje cada fin de semana a Houston y a Europa y demás, ¿no? A Valle Bravo, a Malinalco, a conocer. O sea, no puede hacer ese tema. O sea, ¿por qué? Porque el presupuesto que gana su papá pues les da para sostener nada más su casa, sus necesidades primarias. Entonces, no sé qué sistema se puede llamar aquí entre comunismo, socialismo, capitalismo, ¿no? En el cual el Estado te da estos beneficios, pero no te da el presupuesto para que puedas tener estos viajes a Houston y demás, ¿no? Pero esa necesidad, como el estudio, como la academia, sí se considera como una necesidad primaria y un derecho dentro del ejército, que creo que ningún sistema político, ¿no? El cubano y eso te puede brindar esto. O sea, esto no puede pasar. ¿Y por qué pasa en México? Porque existe una Anáhuac, porque existe un TEC y porque existe un Ibero. Porque si no existieran estas instituciones, pues tampoco se podría hacer. Tendrían que ir a escuelas o universidades públicas, ¿no? Ahora, ¿por qué van a estas universidades? O sea, ¿por qué existe la necesidad, ¿sí?, de este hijo, de este sargento, de ir a estas universidades? ¿Por qué no se va a la normal? ¿Y por qué no se va a instituciones públicas? ¿Por qué no se va al Poli o a la UNAM? O sea, ¿por qué existe la necesidad de ahí? ¿Sí habrá esta situación de diferencia académica y de oportunidades en estas universidades privadas o no? O sea, ¿por qué el ejército también permite esto? ¿Por qué el ejército, por qué las Fuerzas Armadas, por qué dan estas becas? O sea, ¿qué es lo que lo motiva a darlos? ¿Es un reconocimiento a que es mejor la universidad privada que la universidad pública? ¿Será eso? O conquistar, ¿no? O sea, conquistar este lado de las universidades públicas, que yo creo que no va por ahí, la verdad, porque no se conquista nada. O sea, el poder económico es superior, evidentemente, ¿no? Pero se adquieren experiencias también, ¿no? Y eso es algo que las Fuerzas Armadas sí tienen muy conscientes, o sea, crear en base a la experiencia.
decidir en base a la experiencia, ¿no? Adquirir esas experiencias. Manda a sus soldados, no solo a los hijos, manda a sus soldados, ¿no? Los médicos militares, ¿no? Los pilotos, o sea, van a Países Bajos, van a Inglaterra, van a Alemania, a prepararse en todos estos temas de su especialidad, de su técnica, ¿no? A Estados Unidos, a Irlanda, a cualquier curso que salga novedoso en materia técnica para pilotos, médicos o militares, ahí se invierte mucho presupuesto por parte de las Fuerzas Armadas en la preparación. Entonces, este aspecto es formativo. Va también y nos introduce nuevamente en esta situación en la cual el ejército siempre está pendiente de esta situación, de que sus elementos siempre estén preparados, ¿no? Hay un agregado naval, hay un agregado militar en cada una de las embajadas de México, ¿no? En el extranjero, y ahí está ese militar. Y está pasando la información, los requerimientos, las experiencias y demás, y se va nutriendo en toda esta doctrina militar, ¿no? Todo se congrega en la sección sexta, creo que es, dentro del Estado Mayor de la Defensa, que es doctrina militar, y ahí ahí es donde también salen todos los manuales, que tenemos más de 1,300 manuales, creo que existe en la biblioteca del ejército. La Marina tendrá sus propios, ¿no? Y está toda esta infraestructura que ya no es como la que platicábamos en el programa inicial, la infraestructura arquitectónica y de arte, ¿no? Sino ya es una infraestructura intelectual, una infraestructura perfectamente bien diseñada para mejorar en base a la experiencia, adquirida no solo en el país. Se habla también de que el ejército tiene el mejor sistema de inteligencia del mundo, el ejército mexicano. Y este sistema de inteligencia es rural. Es un sistema de inteligencia rural. ¿Por qué? Porque tiene a una persona en cada uno de los conflictos que tiene este país, que son muchos, ¿sí? Ahí pendiente. Hay un soldado ahí, observando, viendo, informando, ¿sí? Y adquiriendo experiencias que son perfectamente bien transmitidas, diseñadas, acumuladas, analizadas y transformadas, ¿sí? En documentos para la toma de decisiones. ¿Por qué? Y en esto va mi pregunta para el doctor Tonatiuh, ¿por qué una institución como el ejército puede poner a un general del extracto social que sea, rico, pobre, moreno, güero, y sigue funcionando de manera casi perfecta? O sea, no es perfecto, obviamente tiene muchísimos inconvenientes, tiene muchísimas situaciones que tratar, pero ¿por qué esto no pasa, o cuando menos no se ve reflejado en otras instituciones? Y lo más preocupante desde mi punto de vista, desde mi persona, ¿por qué no se atiende? O sea, si ya está el ejemplo ahí de lo que hace falta, si el militar ya te está funcionando en seguridad pública, ¿por qué tú, gobernador, ¿sí? Y tú, legislador de ese estado, no haces una escuela de formación para policías en tu estado? Porque, o sea, si ya tienes el ejemplo de las Fuerzas Armadas, ¿por qué no lo haces propio? Y dejas de echarle la culpa de que no tienes la capacidad. ¿Por qué no se atiende? Eso por decir el tema de seguridad, pero está el tema de salud, educación y demás, como lo hemos platicado, ¿no? Sí, yo antes de contestarte quiero decir que sí tengo mis resquemores con el ejército en casos como ya lo citaste tú, en 68, Tlatlaya, Ayotzinapa, etcétera. Pero tengo tres orgullos, tres orgullos muy grandes del ejército. Uno es, por supuesto, mi abuelo Humberto Beltrán, que fue militar de carrera, y luego ingeniero agrónomo, estuvo en el reparto agrario, etcétera. Su hermano se volvió zapatista, Joaquín Beltrán. Ese es uno de mis orgullos más grandes que tengo. Mi segundo orgullo con respecto a las Fuerzas Armadas es que tuve muchos alumnos militares, tú lo sabes, durante una década en el doctorado en Administración Pública, los mejores alumnos. Yo dejaba una tarea y estaba engrapada, me lo entregaban en mano, todas las clases, era una cosa maravillosa, mismo Joaquín, y también había otras cosas. Por ejemplo, un alumno me dio todos los libros que yo referí en el seminario, todos. Me dio la lista, esta es la lista de todos los libros, yo me la llevo, dice, porque los voy a leer, me dijo.
Entonces, no, había generales y que cuando tú estabas hablando de un caso como los que cito, ellos te decían, o sea, bueno, aquí hubo tal cosa, etcétera, etcétera. Era muy, muy impactante dar clases con ellos, que siempre fueron muy respetuosos y excelentes alumnos, sin lugar a dudas. Y el tercer orgullo que tengo con las Fuerzas Armadas es Joaquín. O sea, para mí Joaquín es uno de mis amigos más entrañables y no tenemos mucho de conocernos, pero así es la vida y qué bueno, ¿no? Es lo primero que te contesto. Pero en relación a, yo pongo otra vez como ejemplo la secretaría que mejor conozco, que no, lamentablemente no es la del medio ambiente. Ahí está peor todavía el asunto. Vuelvo cuando yo les pregunto, incluso en exámenes, antes lo hacíamos en exámenes de ingreso para maestros de aquí, les preguntaba, en una palabra define al sistema educativo nacional y la palabra era, es prescriptivo. Es prescriptivo. Es decir, hay una base hacia arriba y que va bajando la información. Pero acá, en este bajado de mandos, pasan muchas cosas. Muchas cosas. Pasan desde cuestiones absolutamente liberales o absolutamente de formación o absolutamente de inteligencia, que alguien dice, siempre pongo el ejemplo por ejemplo, de cómo les ponemos un collarcito a todos los alumnos para identificarlos, ¿no? Que están, y entonces va bajando y alguien dice aquí, esto es un absurdo. Si yo explico, no baja hasta abajo. Entonces lo que quiero decir es, pero va bajando y llega hasta las escuelas, como es el caso que ya cité del nuevo programa. Entonces, esta prescripción sí tiene como poderes de decisión intermedios. Acá no. En el ejército, la orden es la orden. Pero la orden es la orden. Lo vimos en la película. Dice, te voy a poner una prueba para demostrarme que me eres leal. Entonces, lo que quiero decir es, esta lealtad se va cocinando desde que entran desde que te dicen, ¿no? Potro, hasta que, ¿no? O sea, hasta que sales como el camino de las águilas, ¿no? Ya no o sea, es un cocinar aquello que cuando terminas totalmente consciente de que no puedes desobedecer una orden. Acá no. Estoy hablando de la SEP. Puedo hablar de otras secretarías de Estado donde no, donde ahí es más flexible, más laxo, es más público, es más civil, etcétera, etcétera. Se toman decisiones ambiguas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. La orden es la orden y acá la prescripción es la prescripción. Desafortunadamente llegamos al final de este gran programa. Yo me despido dándole la mano, la despedida, que el cierre Osvaldo Escobar Uribe, pero sí quiero agradecerles a los tres panelistas por la invitación, por el espacio, esta Universidad Pedagógica Nacional, este gran espacio de conocimiento y de experiencias que tienen, y esperemos poder hablar de Napoleón después, la próxima semana o cuando ustedes tengan tiempo, y eternamente agradecidos. Mil gracias. Al Adelante. contrario, muchas gracias a ti, Joaquín. Les damos las gracias a todos por acompañarnos. No se olviden en seguirnos por las diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, y darle clic a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.